Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda con gusto Patricia Méndez en otra emisión del programa Las Reporteras. En esta ocasión queremos darle las gracias y la bienvenida a el director del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal, Juan José Hernández, a quien le agradecemos su tiempo, su colaboración y pues la atención que siempre ha tenido con la Jornada de Oriente para podernos explicar estos análisis que realizan. Esta organización funge, como pues ya muchos sabrán, como un observatorio social, un observatorio ciudadano en la entidad poblana, y hace diversos análisis sobre varios temas. Particularmente hoy vamos a abordar el tema de la incidencia delictiva en la entidad. Muchas gracias, director. Buenas noches, Pati. Buenas noches a la Jornada de Oriente. Les agradezco mucho por esta invitación y con gusto estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Pues es un tema obviamente sumamente relevante, el poder medir, tener un termómetro de cómo está el comportamiento de los delitos en la entidad. En cualquier parte es importante saber cómo está el comportamiento, la incidencia de los diversos ilícitos para ver pues cuál es el clima de seguridad o de inseguridad en cualquier pues estado, entidad o municipio. Y es precisamente una de las labores que ustedes realizan, ser como un termómetro de cómo está pues la cuestión de seguridad, digamos, en la entidad poblana. ¿Nos podría hablar, por favor, sobre este nuevo informe que presentaron esta semana y que llamó mucho la atención porque hace una comparativa en cuanto a cómo se comportaron los delitos? Ahora sí ya se pueden medir después del confinamiento de hace un año. ¿Nos puede abundar, por favor, director? Sí, claro, presentamos precisamente lo que es el informe sobre incidencia delictiva del Estado de Puebla correspondiente al segundo trimestre de este año. Y precisamente como lo comentábamos a finales del año pasado y principios de este, que existía ese indicador que no se había presentado en años anteriores, como es la pandemia. Un indicador que definitivamente vino a modificar no solo las condiciones de las personas en cuanto a su movilidad, en cuanto a su situación laboral, en muchas condiciones vino a modificar, sino también se vio reflejado dentro de la propia incidencia delictiva. Algunas veces, o muchos, en algunas ocasiones, se considera que, o se ha considerado la comparativa de los delitos de lo que ocurrió en 2020 con el 2019. La verdad es que ese tipo de comparativas no es que esté mal, simplemente es que no añadieron este indicador de la pandemia, por lo que quita cierta visibilidad al escenario que se está analizando y por ende repercute directamente en la percepción que hoy ya podemos tener lo que ya mencionábamos en meses anteriores, la lectura más adecuada en cuanto a la tendencia de la incidencia delictiva. Y eso es lo que presentamos, Pati, recientemente. Obviamente el estudio refleja lo que es a nivel estatal, a las 7 regiones que conforman el estado de Puebla y la parte municipal. A nivel regional, nosotros analizamos los 6 municipios más poblados de cada región y a nivel municipal estamos considerando obviamente la suma de los 6 que corresponden a 42 municipios los que se vienen analizando. Y en general se puede tener un mejor bosquejo de lo que está pasando en el estado de Puebla. Y bueno, dentro de los delitos que ustedes analizan, que son varios y bueno, algunos de ellos son considerados de alto impacto, ¿cuáles serían los principales que resaltarían en donde pues hubo un registro de un mayor incremento? Ok, yo creo que aquí sería conveniente hacer un bosquejo gráfico, si te parece, Sí, ¿vale? sí. Y sobre todo para el auditorio. Entonces Sí. vamos a hacer este bosquejo gráfico. Ya lo tenemos. Bueno.
Este reporte sí es de remarcar que ya lo pueden descargar desde nuestra plataforma www.igavin.org. Desde ahí ya lo pueden descargar. Retomando lo que preguntabas, Pati, mira, precisamente habrá que destacar, primero, cerramos el 2020, hasta 2020 estábamos analizando 12 delitos, que era hasta violación, homicidio doloso, hasta violación, como lo están viendo aquí en este recuadro, menos violencia familiar. Lo estábamos analizando de manera separada. Y hasta 2020, si recuerdan, o incluso pueden checar en nuestro reporte anual, todos estos 12 delitos estaban a la baja, pero en ese momento se les indicaba que las condiciones precisamente por las que atravesaba el país y las condiciones de movilidad que eran más restrictivas, eran un generador para que no se reflejara lo que está ocurriendo en la incidencia. Ahora bien, también se remarcó que aunque los 12 delitos tenían una disminución, también era verdad que algunos de ellos ya empezaban a tener un repunte a partir de octubre. A partir de octubre del 2020 empiezan a tener una tendencia al alza, pero no se reflejaba de manera global. En el reporte del primer trimestre de este año, ya considerando los 13 delitos, de esos 13, 3 tuvieron incremento, 3 de ellos. Uno de ellos que habrá que destacar que es el de robo a casa habitación y el robo a negocio. Hay que destacar esos que ya venían con esa tendencia a la alza, igual que el robo a transeúnte, perdón. Y en este segundo trimestre se empieza ya a marcar más la tendencia de la que hablábamos desde el año pasado. Ahora son de 3 delitos en el primer trimestre que tuvieron un incremento, ahora son 7. Son 7 delitos los que tienen el incremento de los 13 que analizamos. Y por eso mismo aquí tenemos lo que es la gráfica de movilidad, retomando precisamente lo que dice los estudios y los reportes que así lo refieren en cuanto a las redes sociales. Y si ustedes se dan cuenta, esto simplemente es para tenerlo como un antecedente. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que fue abril, mayo, incluso junio, fueron los meses de menor movilidad durante 2020. Empieza a tener cierto repunte en julio y agosto, y a partir de octubre precisamente es cuando ya la tendencia de movilidad empieza a tener otro escenario. Vamos a ver en el caso del homicidio doloso más feminicidio. En el caso del homicidio doloso, la tendencia viene siendo una constante negativa. ¿Por qué es una constante negativa? Porque no refleja una situación directamente proporcional sobre la movilidad. Este es uno de esos delitos que no tiene ser, pero que se sigue presentando. En el caso del secuestro, tenemos una variación intermitente desde el 2020 y es que aparentemente está controlado el delito, pero de repente hay picos que superan la tasa nacional. Y esos picos son los que hay que venir atendiendo. Vamos a brincarnos aquí, nada más, en este sentido donde remarcamos precisamente de los 42 municipios que analizamos, que de estos 42 habrá que enfatizar en números absolutos que el caso del municipio de Puebla, que es el que tiene el mayor registro con 28, y de ahí le siguió Izúcar de Matamoros y Tecamachalco. Eso es un referente en cuanto a lo que estamos considerando de homicidio doloso. Nos vamos ya a la parte de robos, que es lo que caracteriza al estado de Puebla desde el año pasado, bueno, desde los años anteriores, y que es el mayor reflejo de la tendencia a la alza y de esos incrementos. El robo con violencia ha tenido una constante negativa, y ustedes lo pueden ver aquí desde enero 2020, empieza a tener
un pico de descenso a partir de abril hasta junio del 2020 y de ahí se mantiene de manera oscilatoria. Vuelve a tener un pequeño, una pequeña disminución con un pico menor en febrero de este año y vuelve a tener otra vez una constante negativa. Hasta ahí se sigue manteniendo lo que es Puebla, pero empieza en mayo y en junio a tener esa tendencia al alza. A diferencia del robo de vehículo, que si ustedes lo pueden ver en esta gráfica precisamente, desde enero del 2020 empieza a tener esa tendencia a la baja y repercute directamente sobre la movilidad, porque en abril, mayo, junio empiezan a tener menor interacción dentro de la parte territorial, todo lo que es el uso del vehículo, pero llegamos hasta mayo y de este año, perdón, y empieza a haber ya ese pequeño repunte otra vez en mayo y junio del 2021. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Habrá que ver aquí de manera importante que de los 42 municipios que se analizaron, el 81.41 representó el total de las carpetas de investigación que a nivel estatal se registran, teniendo el mayor registro obviamente la ciudad de Puebla, seguido de San Martín Texmelucan, Cuauhtémoc, Tehuacán y Tecamachalco. Llegamos a este ejemplo, el ejemplo del robo a casa habitación. A partir de enero y llegando a abril del 2020, empezamos a tener una base menor, precisamente por las condiciones de la pandemia. Pero a partir de julio y principalmente octubre, reiteramos eso, la tendencia se mantuvo a la alza y de manera constante, pero se remarcó en mayo y en junio. Eso es lo que te refleja precisamente el que dentro de tus diagnósticos como autoridad municipal y a nivel estatal no se consideraron. Habrá que remarcar que muchos candidatos utilizaron como bandera política esa disminución de delitos para sus campañas. Aquellos que de alguna manera querían repetir o de alguna manera utilizaron ese antecedente para sus fines políticos, lo que estaba mal medido, estaba mal considerado. Y de igual manera, como lo pueden ver aquí en el robo a negocio, el principal repunte se empieza a dar a partir de septiembre del año pasado. Hay una disminución en febrero de este año, pero empieza a retomar la tendencia al alza otra vez. Entonces, sí es importante dejar estas características planteadas aquí, precisamente porque es necesario que la ciudadanía y las personas que nos acompañan se den cuenta de que uno de los indicadores que nunca reflejaron o remarcaron dentro de los estudios en la incidencia delictiva por parte de las autoridades, bueno, fue el indicador y el factor de la pandemia, ¿no? Por último, aquí les quiero mostrar lo que es el robo transeúnte. El robo transeúnte, que fue el delito con mayor incremento, más del 180% entre el segundo trimestre del 2020 con relación al segundo trimestre del 2021, y que aquí lo tenemos reflejado, ¿no? La tendencia precisamente a partir de octubre del 2020 empieza a tener una tendencia al alza y así se mantuvo hasta llegar a lo que es junio del 2021 con esta situación que te dibuja el escenario de acuerdo a las condiciones que prevalecen en la entidad poblana. ¿Cuál sería entonces, digamos que los tres principales delitos que podrían marcar como una alerta o un foco rojo en la entidad? Aquí me voy a regresar tantito. Y no es que sean tres, sí habrá que considerar que son más, pero Sí. porque tenemos 5 delitos que tienen esa tendencia al alza. Y vamos a remarcar precisamente, aquí está.
Uno de ellos es robo a negocio. Sí. Indudablemente el delito de robo a negocio mantuvo esa tendencia y que es preocupante y que obviamente se vio marcada precisamente una vez que empezó a recuperarse cierta estabilidad de movilidad y de menor restricción, también por las condiciones económicas, empezó a tener ese repunte. Entonces, es uno de los delitos que habrá que atender. Y habrá que remarcar lo siguiente. De los 42 municipios que se analizaron, el 90.88% o la suma de todas las carpetas de investigación iniciadas en estos municipios correspondió al 90.88% del total registrado a nivel estatal. Tenemos esa parte muy, muy marcada en estos municipios. ¿En cuáles municipios, perdón? Principalmente en lo que es Puebla, Tehuacán, Texmelucan, San Pedro Cholula, Mozoc, Atlisco, Huachinango, Cuauhtlancingo, Tecamachalco, San Andrés Cholula, Tepeaca, por mencionar los de mayor registro. Pero habrá que remarcar también que solo el municipio de Puebla tiene poco más del 50% del total de las carpetas de investigación. Entonces, si se quiere atender realmente este delito, debemos de empezar por lo que las condiciones de riesgo que existen dentro de Puebla capital y también en algunas ciudades con mayor población. Puebla capital es el que te genera el mayor factor de riesgo y que directamente repercute en la percepción de la ciudadanía. Eso es muy, muy importante. Después del robo a negocio, remarcaríamos lo que es el robo a transeúnte. Y precisamente es lo que mencionábamos, es de los delitos que más te reflejaron el comportamiento después de la pandemia. Y es el que te remarca con mayor medida la tendencia al alza. También Puebla Capital es el generador de mayor número de carpetas de investigación y entendemos esa comparativa por el número poblacional, también es verdad. Pero también hay que considerar que este tipo de registros repercute en la percepción ciudadana y volvemos a lo mismo. Mientras no se atienda esta situación de minimizar y de atender las prioridades, la percepción ciudadana va a tener una consideración diferente sobre el esquema, sobre las estrategias que estén generando pues nuestras instituciones. Otro de los delitos vendría siendo lo que es robo a casa habitación, que también tiene una tendencia al alza. Lo que es el delito de violación, habrá que considerarlo, lo que es el delito y el delito de robo con violencia. Entonces, hay que poner mucha atención en estos delitos porque los escenarios, tanto de análisis como de identificación de riesgos, no son los más atractivos, si pudiéramos llamarlo así, de acuerdo a lo que lo que se está generando en la entidad. No, en este momento no se encuentra obviamente en esta gráfica porque pues corresponde a un periodo más actual, pero no sé si usted recordará, director, si estas cifras de las que hoy nos habla del segundo trimestre de este año, pues podrían tener comparación, son mayores o menores, no sé si recuerde, que el mismo periodo, pero de 2019, cuando no había pandemia pues en el estado y pues ver si el comportamiento delictivo ha ido a la alza o tiene una tendencia similar. Ok, de hecho la tendencia en algunos de ellos viene siendo apenas con picos al alza, ¿eh? En algunos de ellos. En esta semana vamos a sacar precisamente ese análisis, haciendo la comparativa con 2019, para que se refleje cuando no se tiene un indicador como la pandemia. Pero es un hecho que algunos de ellos, como son los delitos sexuales, tuvieron un incremento en comparación del 2019
y lo mismo ocurre en el caso de algunos delitos de robo. Ya lo estaremos checando. Precisamente ese es uno de las tareas que tenemos, hacer una comparativa, no, no minimizando el 2020, pero sí considerando un año que no tuvo pandemia, para que se refleje bien la condición que está ocurriendo ahorita. Así es. Director, y bueno, en el caso de las regiones, que también es un trabajo muy interesante el que ustedes realizan, porque nos ofrecen una medición de, pues, de cada delito, de la incidencia de cada delito por una tasa de 100,000 personas, de 100,000 habitantes, y esto pues ya nos habla de, pues, de medir los delitos de una forma más equitativa en las regiones del estado, ya no tomando tanto en cuenta la capital o los municipios más, pues, más urbanos, más poblados. En esa medición, ¿cómo observan las regiones de la entidad? ¿Cuáles ven que tienen mayor incidencia en, pues, en delitos, y cuáles delitos, de cuáles delitos estamos hablando? ¿Cuáles podrían ser las zonas consideradas más violentas, tomando en cuenta esta medición de la tasa por cada 100,000 personas? Ok, vamos a regresarnos a una plantilla anterior, esta como ejemplo nada más. Aunque este delito es el de homicidio doloso, pero sí es importante que la gente tenga presente cómo es la presentación, ¿no? Estas son las 7 regiones, y las 7 regiones se jerarquizan de acuerdo a su tasa por cada 100,000 habitantes, precisamente para tener una comparativa más cercana a la realidad, entre comillas, porque obviamente nunca vas a poder comparar una Sierra Norte con una Mixteca. Claro. Las condiciones son diferentes, pero este tipo de comparativas de la tasa poblacional más o menos te da una idea, ¿no? Entonces, en el caso de homicidio doloso, tú te das cuenta que aunque Puebla Capital tuvo los mayores registros, en la tasa por cada 100,000 habitantes se refleja en la región de Valle de Atlisco y Matamoros. Eso es como dejarlo asentado. Le sigue de ahí Valle Cerdán y posteriormente la Mixteca. Por eso es importante realizar este tipo de comparativas. Y esto pasó en este segundo trimestre del 2021. Si ustedes se dan cuenta, en el homicidio doloso, las regiones más críticas son estas dos, Valle de Atlisco y la Mixteca. Y de ahí, en cuanto a la parte de feminicidio, es la región Angelópolis. Es como tener precisamente ese mapeo en la parte regional, y por eso lo manejamos así. Ahora, de otros delitos que precisamente hay esa comparativa, tenemos que remarcar aquellos puntos rojos. Uno de ellos es lo que es la región de Valle Cerdán, precisamente en cuanto a robo de vehículo. Aunque hay una tendencia a la baja en el robo de vehículo, con algunos picos ya en mayo y junio al alza, se vio muy marcado el delito en esta región, en la región Valle Cerdán, donde está Tecamachalco, Tepeaca, Palmar de Bravo, bueno, algunos de los municipios que conforman lo que es el conocido Triángulo Rojo, o lo que fue el conocido Triángulo Rojo, aunque para nosotros sigue siendo porque solamente hay migración del delito, ¿no? Tenemos esa parte. La región Angelópolis destaca en el robo a transportista, pero porque el mayor registro se presenta en San Martín Texmelucan. Entonces se empieza a compaginar esa situación. Si empezamos a hablar de robo con violencia, por ejemplo, se empieza a dibujar directamente en lo que es la Angelópolis y Tehuacán y Sierra Negra. Si nos vamos a la parte de negocio, del robo a negocio, se refleja directamente en la región de Angelópolis. Y si empezamos ya a revisar lo que es los delitos de índole, de alcance de todo lo que es de referencia sexual, como lo que es violación y violencia familiar, en el caso de violación, entra lo que es la región Sierra Norte, aparte de Tehuacán y Sierra Negra, Angelópolis,
ya aquí se remarca la Sierra Norte. Entonces, sí tenemos esa situación específica de cada uno de ellos, mapeada y, bueno, presentada en este reporte, que ustedes lo podrán ver, donde cada característica te dibuja lo que hay en cada región y en cada municipio. Eh, entonces, veíamos también, por ejemplo, en las estadísticas que nos presenta que el Valle de Cerdán, pues se ubica por lo menos en 2 categorías como una de las zonas o de las regiones de la entidad con la mayor prevalencia de tasa por cada 100,000 personas en robo de vehículos y robo a transportistas. Y esta región del Valle de Cerdán, pues abarca a varios municipios que integran el Triángulo Rojo, como usted señalaba. Entonces, pues podríamos decir que esta medición que ustedes realizan, pues sí corrobora que en el Triángulo Rojo, pues no hay más bien, no hay una tendencia a la baja, sino que están muy marcados estos delitos que son característicos de las bandas criminales que operan en la zona. Sí, efectivamente, y que son un complemento dentro de los delitos que ahí se han visualizado, como es el robo en ductos sobre tomas clandestinas de gas LP. Entonces es donde más se ha remarcado. En el caso de la Sierra Norte, que ha empezado a disminuir los registros en cuanto a tomas clandestinas por robo de hidrocarburo, se mantiene la vinculación precisamente de delitos como es el caso de robo con violencia, aunque no están por arriba de la tasa estatal esta región, pero sí tienen una característica específica. Entonces sí, cada región viene sumando ciertos delitos que habrá que atender. Reiteramos, el estado de Puebla se caracteriza principalmente por la incidencia en cuanto a robos, y remarcar que dentro de los municipios más poblados destacan aquellas urbes centrales de cada región, como es Puebla Capital, como es Atlisco, como es Teciutlán, San Andrés Cholula, Huauchinango y Tehuacán. Habrá que remarcar estos municipios que directamente están en esa situación y que deberá de atenderse de manera vinculatoria entre los diferentes órdenes de gobierno para minimizar lo que está ocurriendo, ¿no? Okay. Ahora, ¿cuáles serían las tendencias que ustedes observan hacia hacia la segunda mitad del año? Y estaríamos hablando del tercer trimestre, obviamente primero del año. Podemos decir que, dado que, pues, el gobierno del estado ha señalado a lo largo de esta semana que el incremento en los contagios no va a implicar otro cierre de las empresas o las industrias no esenciales para la vida como ocurrió en el 2020, sino que la economía se va a mantener. ¿Consideran ustedes que esta tendencia pues continuará? Es decir, que dado que va a haber movilidad, pues podríamos ver estos delitos aún con una línea de crecimiento más amplia. Sí, por lo menos este año en lo que se refiere a robo a negocio y robo a transeúnte principalmente. Eso habrá que remarcarlo. La figura de la parte de violación es la que nos causa cierta incertidumbre precisamente, sobre todo por las condiciones que se están generando y las declaratorias que hay dentro de los 50 municipios con alerta de violencia de género, y que también estaremos presentando ese reporte. Es el delito que nos causa también esta incertidumbre, pero que se mantendrá con una tendencia a la alza. En el robo con violencia tendrá un tope, pero seguirá siendo constante el mismo. Eso ya está reflejado, y es el que los indicadores y la extrapolación así te lo indican. Muy probablemente lo que es el robo a casa habitación también llegue a lo que es un tope, pero seguirá siendo una constante que se seguirá presentando. Entonces, vamos haciendo esa lectura, estamos
enfocando mucho en la extrapolación de datos en cuanto al robo a negocio y robo a transeúnte, que son los que más marcados tienen la tendencia al alza. Y de ahí en fuera, reiteramos, el delito que más a la baja se presentó no solo fue el de extorsión, sino también el de robo de vehículo, pero el de robo de vehículo presentó ahí un pico interesante entre mayo y junio de este año. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No significa que ya esté controlado del todo. No significa eso, se va a seguir presentando, pero que no se pueda, no pueda generar una alternativa para seguirla amontonando, por decirlo de alguna forma, dentro de la incidencia delictiva y que repercute directamente en la ciudadanía. Sí, y pues incluso tomar en cuenta que, como usted señalaba, el robo de vehículos, pues es un delito que no lejanamente, sino en periodos recientes ha ubicado a la entidad en los primeros 5 o 6 lugares de la incidencia a nivel nacional. Entonces, pues sí es importante no pues echar las campanas al vuelo porque es un delito que sí ha estado muy presente en la entidad. Director, y precisamente, ¿cuál sería el panorama ahora a nivel nacional? Puebla, ¿en qué delitos destaca por tener mayor incidencia? Mira, aquí destaca principalmente lo que es en el robo a transportista. Nos causó extrañeza, y si ustedes aquí pueden ver la gráfica, la tendencia después de lo que fue a abril del 2020, tenía una tendencia a la baja. Por eso decimos que hay que tener cuidado. No se pueden echar campanas al vuelo. Hasta enero del 2021, si ustedes lo observan bien aquí, toda la tendencia a la baja. Pero empieza a tener ya ese pico en febrero. Y ese pico en febrero empieza a mostrarte una tendencia al alza. Aunque el estado de Puebla a nivel nacional ocupa la posición 3, de acuerdo a la tasa por cada 100,000 habitantes, no tiene los mismos registros que en el año 2019, son menores. Eso sí es verdad. Pero pasa lo mismo. No se puede estar descuidando una alternativa delictiva y que se pueda generar más adelante o que, mejor dicho, pueda ser fortalecida esta alternativa que se viene controlando, ¿no? Otro de ellos es el robo con violencia. El robo con violencia, el año pasado, Puebla llegó a ocupar hasta la posición 11, de acuerdo a su tasa. Pero en este segundo trimestre volvió a levantar y otra vez se pone en la posición 6 en el robo con violencia. Entonces, no deja de preocupar esta situación y todo lo que se refiere al robo a transeúnte también. Robo a transeúnte que viene a colocar a la entidad poblana también dentro de los 10 lugares y que hay que atender de manera inmediata si consideramos y reiteramos que el mayor porcentaje de registros se concentra en Puebla capital. Ok. ¿Cuáles serían entonces, para finalizar, director, cuáles serían las recomendaciones que usted podría hacer a la población en general? Esta información de la que hoy nos ha hablado, de cómo le podría servir a la gente para tomar en cuenta, para que la tome en cuenta y en futuras pues fechas. Sí, es muy importante, primero que nada, que cuando realicen una comparativa, destaquen o diferencien entre los números relativos y los números absolutos. Es decir, ese número ese valor de números absolutos que te reflejan el número de carpetas de investigación que se iniciaron, bueno, tomar en cuenta que son registros y que obviamente repercuten directamente sobre el número de población, pero cuando ya lo haces en números relativos de acuerdo al valor que se da por cada 100,000 habitantes, te puede dar una mejor
comparativa sobre la realidad. Ahora bien, desde luego que toda esta información es para toda la ciudadanía, pero principalmente para que estén conscientes de que es sumamente importante realizar la denuncia. Sí. Al día de hoy, aunque ha habido ciertos avances en la Fiscalía en cuanto a las carpetas de investigación concluidas, es necesario que se sigan realizando las denuncias para que precisamente se vaya teniendo un mejor bosquejo de lo que cada región y cada municipio te presenta, como hoy lo estamos diciendo. Si te decimos que hoy que la mayor parte de las carpetas de investigación que se inician de robo a negocio y de robo a transeúnte ocurren en la ciudad de Puebla, bueno, entre más denuncias se realicen, más tenemos que obligar a las autoridades a que atiendan ese factor de riesgo que está ocurriendo en Puebla capital. Es parte de la información que debe de conocer la ciudadanía para precisamente exigir, conocer y exigir. Eso es muy importante. Y también tener un panorama de qué delitos son los que más se reflejan en tu municipio para atenderlos, ¿no? De alguna manera, para prevenir, para tener aquellas características de prevención más adecuadas. Pues agradecerle nuevamente, director, a nombre de la Jornada de Oriente y de los lectores, de quienes nos ven en esta noche de domingo, esta explicación que nos ha dado muy relevante acerca de cómo se está comportando la incidencia delictiva, y esta pues mayor relevancia es que ya nos habló de cómo se movió tras el término del confinamiento, cómo es que creció. Sí, efectivamente, Pati. De antemano, toda la información que generamos es para todo el público sin ningún problema, para compartir, para que conozcan y para que sirva y tengan una herramienta para que se le pueda exigir a las instituciones a nivel municipal, estatal y federal el cumplimiento de sus obligaciones. Es muy importante eso. Y realmente hoy uno de los factores de riesgo principalmente es la inseguridad, que es lo que más atañe a la ciudadanía, ¿no? Entonces, hay que tener mucha atención en ese sentido, hay que ir a denunciar, y así como denunciar, hay que darle seguimiento, hay que exigir que se mejoren las condiciones de seguridad, sobre todo para que se mantenga una estabilidad económica positiva. Eso es muy importante porque también influye, ¿eh? Hay una economía delictiva que de alguna manera busca alternativas para mantenerse. Y hay una economía, la economía que cualquiera de nosotros viene ejecutando de manera positiva y loable, pero pues que dentro de todo esto cumple con ciertas reglas que en todas las medidas debemos de ir respetando y de seguir en ese sentido, ¿no? Entonces, muy recomendable a la ciudadanía que realice sus denuncias en todo momento. La información aquí se las facilitamos sin ningún problema y nosotros estamos muy agradecidos por este espacio que nos da la Jornada de Oriente. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias, director. Buenas noches a todos, buen término de domingo. Gracias. Hasta luego, buenas noches.